Hola estimados estudiantes del tercero B, espero que se encuentren muy bien y les envío un saludo. Este es nuestro primer video de la asignatura de matemáticas, corresponde a la primera semana de la guía y vamos a estar trabajando con algunos temas básicos del álgebra, así como vamos a empezar con las ecuaciones cuadráticas. Hola, bienvenidos a esta sesión de Matemáticas 3, nuestra primera sesión, para las actividades del 14 al 18 de septiembre, es decir, de la primera semana de tu guía de trabajo. Recordando algunos de los conceptos básicos del álgebra, iniciando desde el lenguaje. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre el lenguaje común y el lenguaje algebraico? Bueno, el lenguaje común es el que utilizamos diariamente para comunicarnos con nuestros pares. Y el lenguaje algebraico es aquel que usa letras, números y signos para expresar información matemática. Una de las principales características que tiene el lenguaje algebraico es que es universal. Es decir, no importa en qué idioma hablemos, lo expresado en este lenguaje es algo que todos podemos comprender. Ahora, recordemos un poco sobre cómo escribir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Cuando nos piden representar un número cualquiera, utilizaremos una letra y la más común es la X, aunque puede tomar cualquier valor del alfabeto. El doble de un número, escribiremos el número que nos está indicando como un coeficiente antes de la X y esto nos indicará que la está multiplicando. Un número elevado al cuadrado. Simplemente agregaremos el exponente y aquí podemos ver cómo ya podemos utilizar también operaciones. Por ejemplo, el cuadrado de un número menos 5. Un número que podría ser x elevado al cuadrado menos 5. El producto de dos números, es decir, la multiplicación, puedo representarlos como x y y juntas o como a y b. La tercera parte de un número puedo representarla dividiendo a la x o a la variable entre 3 o también lo puedo representar multiplicando un tercio por x. Tres números consecutivos puedo representarlos con una x para el primer número, x más 1 para el segundo número y x más 2 para el tercer número. ¿Esto por qué? Por ejemplo, si x vale 5, x más 1 sería 6 y x más 2 sería 7, es decir, los tres números consecutivos. Y en el último ejemplo podemos ver cómo ya estamos integrando operaciones y signos de agrupación. Por ejemplo, la suma de un número más 2 es lo que observamos dentro del paréntesis y me indica que la suma del número más 2 los voy a elevar al cuadrado. Es decir, los encierro entre paréntesis y agrego el exponente. Con las ecuaciones de segundo grado, es importante que recordemos qué es una ecuación. Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones matemáticas en la cual, por lo menos, se involucra una variable o incógnita. Todas las ecuaciones tienen el símbolo de igual, significa igualdad, y se utiliza para representar la igualdad de dos expresiones matemáticas o algebraicas. En este caso podemos ver un sencillo ejemplo, donde podemos notar las variables, los términos numéricos y la igualdad. ¿Recuerdas cómo se solucionan las ecuaciones lineales? Hay algunos pasos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos la expresión. El primer paso a tener en cuenta es pasar las literales a un lado y los números al otro lado, recordando que todo lo que pasa de un lado a otro de la igualdad tiene que hacerlo con el signo contrario. Si estaba en positivo, debe pasar a negativo. Lo mismo ocurre con la división. Si se estaba dividiendo, tiene que pasar multiplicando y viceversa. Una vez que tenemos que hacer la agrupación de los términos semejantes.
En este caso, solamente 8 menos 3 es igual a 5. Y por último, despejar la variable. El 2 que acompañaba a la x pasa del otro lado, dividiendo. Esta es la solución de las ecuaciones lineales. Envía algunos ejercicios para que realices. Por favor, consulta tu guía. Con lo que son las ecuaciones cuadráticas. Las de segundo grado son ecuaciones en las que la mayor de sus exponentes es 2. En este caso vemos que aquí tiene un término cuadrático, el término lineal, que es cuando tengo la x a exponente 1, y un término independiente, que puede ser un término numérico. Aquí a, b y c siempre van a ser números. Solucionar una ecuación cuadrática, por ejemplo, el cuadrado de un número menos 8 es igual a 113, ¿cuál es ese número? Tenemos que seguir ciertos pasos. Al igual que en las operaciones lineales, tenemos que pasar los números de un lado y dejar la incógnita sola. Tenemos que sumar estos dos números y como aquí tengo un cuadrado, lo que tengo que hacer es sacar la raíz. Aquí sacamos la raíz de 121 y vemos que se va el cuadrado. Y me quedaría de resultado más menos 11. ¿Por qué? Más 11 por más 11 me da 121 y menos 11 por menos 11 también me da 121. Estas son las actividades correspondientes a la guía. Recuerda que podemos estar en contacto para tus dudas en el horario acordado por WhatsApp y es importante que también asistas a las clases en Google Meet. Hasta luego.